Vamos a calcular ahora cuartiles y percentiles en esta distribución de datos sin agrupar en intervalos, donde los valores de la variable x representan el número de calzado que utilizan las bailarinas de una determinada compañía, y esta f sub i, que es lo que se llama la frecuencia absoluta, representa cuántas bailarinas utilizan cada uno de esos números de calzado, es decir, el número de veces que nos aparece cada uno de esos datos. Si nosotros sumamos los resultados que tenemos aquí de esas frecuencias absolutas, obtenemos un valor que es 200, que representa el número total de datos de los que nosotros disponemos, que representaremos con n mayúscula. Para hallar cuartiles y percentiles tenemos que completar esta tabla con una nueva columna, que es la de las frecuencias absolutas acumuladas, que representamos con f mayúscula sub i, ¿vale? Esa f mayúscula sub i es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo voy a calcular esa frecuencia absoluta acumulada? Pues sumando las frecuencias. El primero seguiría siendo el 7, y ahora, para calcular el segundo valor de aquí, a este 7 le sumo la siguiente frecuencia, le sumo el 13, 20. Para calcular el siguiente valor, a este que acabo de obtener 20, le añado la siguiente frecuencia absoluta, 20 más ese 20, 40. Sigo y a este 40 le añado la siguiente frecuencia absoluta, 77. Continúo, sumo a este 77 la siguiente frecuencia absoluta, que es 42, 119. Ahora añado 50, 169. A continuación, a este 169 le sumo la siguiente frecuencia, que es 23, 192. Y para terminar a ese 192 le añado la última de las frecuencias, que es 8, y obtenemos 200. Siempre debe cumplirse que la última frecuencia absoluta acumulada tiene que coincidir siempre con el número total de datos. Vale, pues una vez que ya tenemos esa columna, vamos a utilizarla para hallar los cuartiles y los percentiles de los que os he dicho al principio que íbamos a hacer los cálculos. Vamos a comenzar hallando los cuartiles. Hay siempre tres cuartiles, hay 3. Y esos cuartiles lo que van a hacer es dividir nuestra distribución de datos en 4 partes iguales. Dividen en 4 partes. Es decir, que si yo tengo todos los datos ordenados de menor a mayor, que es del más pequeño hasta el más grande, 3 numeritos, 3 valores de esa variable serían los cuartiles, que lo que hacen es dividir esa distribución en 4 partes iguales. En cada una de estas partes habría un 25% de los datos, ¿vale? Y esos cuartiles serían Q1, Q2 y Q3. El Q2, el segundo cuartil, se corresponde siempre con la mediana, que en otro vídeo hemos aprendido a calcular. Entonces aquí lo que vamos a aprender es a calcular los cuartiles 1 y 3. Vamos a empezar calculando el primer cuartil. Para calcular el primer cuartil, como si os fijáis en el dibujo, este primer cuartil deja a su izquierda el 25% de los datos, lo que vamos a hacer es calcular, primero de todo, cuánto es el 25% de los datos. Es decir, vamos a coger el número total de datos y lo vamos a dividir entre 4.
si cojo 200 y lo divido entre 4 me da 50. El primer cuartil es el que ocupa el lugar número 50 de esos 200 datos. Y para localizarlo vamos a venir a la columna de las frecuencias acumuladas y buscaremos a qué valor corresponde, a qué valor de la variable, a qué valor de x corresponde el primer valor de frecuencia absoluta acumulada mayor o igual a 50. Empezamos a buscar primer valor de frecuencia absoluta acumulada mayor o igual a 50 y lo encontramos aquí. ¿Veis? El 77 es el primero mayor o igual a 50. Y el 77 es la frecuencia absoluta acumulada que corresponde al valor de x38. Pues ese es el primer cuartil, 38. Vamos a calcular ahora el tercer cuartil. Tercer cuartil, que como vemos en este gráfico, es el que deja a su izquierda el 75% de los datos, con lo cual voy a buscar dónde está el 75% de los datos, es decir, voy a buscar 3/4 partes de n, 3 por 200 entre 4, 150. Y ahora hacemos lo mismo que para obtener el primero de los cuartiles, buscamos qué valor de la variable es el que tiene una frecuencia absoluta acumulada, el primero de todos que tenga una frecuencia absoluta acumulada mayor o igual a 150. Venimos a la tabla de la frecuencia absoluta acumulada y vamos a buscar aquel que tenga por primera vez un resultado, un valor mayor o igual a 150. Y lo tenemos ahí, en el 169. Y ese 169 corresponde a un valor de la variable que es 40. Por eso el tercer cuartil es 40. ¿Vale? De manera parecida, casi igual, se obtienen los percentiles. Vamos a ver cómo calcularíamos el percentil, por ejemplo, 90. Los percentiles van a dividir nuestra variable en 100, nuestra distribución de datos en 100 partes iguales. Por eso cada percentil, mirad si dibujo aquí el gráfico, cada percentil dejaría entre ellos un 1% de los datos, ¿vale? Es imposible que los dibujemos todos, porque tendríamos que dibujar hasta el percentil 99, ¿vale? Gráficamente eso es imposible. Lo que sí sabemos es que como cada percentil corresponde a un 1%, el percentil 90 será el que corresponda a unos datos acumulados del 90%. Por eso voy a empezar calculando 90n partido de 100. El 90% del número de datos, 90 por 200 partido por 100, que es 180. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho para calcular los cuartiles. Vamos a buscar el primer valor de la variable, el primer valor de la x, al que corresponda a una frecuencia absoluta acumulada mayor o igual a 180. Venimos a la columna de las frecuencias absolutas acumuladas y empezamos a mirar hasta encontrar el primero de los valores con frecuencia acumulada mayor o igual a 180. Y aquí está, ese 192 es la primera frecuencia absoluta acumulada mayor o igual a 180. Y ese 192 corresponde a un valor de la variable que es 41. Pues ese sería el percentil 90, 41. Así se calculan los cuartiles y los percentiles cuando tenemos una distribución de datos sin agrupar en intervalos.